mundo, en China. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia? Frente a qué estamos, Pablo Díez, corresponsal internacional de ABC en China y colaborador en Proyecto Puente en esta contingencia. Se hablaba de que habían cerrado otro pueblo incluso por casos nuevos. ¿Cuántos casos van en China? ¿Qué está pasando? Te quiero preguntar también sobre el cubrebocas, porque aquí ya resulta que no es obligatorio y puede hasta confundir, aunque cada estado aquí, cada ciudad hace sus indicaciones y la federación trae otra. ¿Cómo está China, Pablo Díez? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches desde China. Pues aquí estamos superando la pandemia del coronavirus y la vida va volviendo a la normalidad. Yo estuve recientemente en la ciudad de Wuhan, en el epicentro de la pandemia. Estuve desde el día 1 al 19 de abril y en estas casi 3 semanas pues vi un cambio grande porque cuando yo llegué la ciudad todavía no había sido reabierta. Se podía llegar a la ciudad, pero sus habitantes no podían salir todavía. Se abrió el día 8 de abril. Y lo que encontré fue, cuando llegué el día 1 de abril, una ciudad que estaba prácticamente desierta, donde no había nadie por la calle, había muy poco tráfico, y cuando me marché el día 19, pues ya había hasta atascos y la vida iba volviendo poco a poco a la normalidad. Esa es la tónica que estamos viviendo, sobre todo en Wuhan, que es el epicentro, pero en otras ciudades que han sido menos castigadas por la epidemia, pues la recuperación es mucho más rápida. Por ejemplo, en Shanghái, donde yo estaba antes, y ahora en Pekín, a donde he vuelto a mi domicilio, y para evitar que haya los tan temidos rebrotes, pues os tengo que contar la experiencia personal mía, que es que justo tras venir desde el epicentro de Wuhan, y después de haberme hecho la prueba del coronavirus 2 veces, que me salió negativa, tenía que estar 2 semanas en cuarentena, pero porque ha habido un caso de un contagio aquí en Pekín de una persona, de un estudiante chino que estaba en Estados Unidos y ha contagiado a varios miembros de su familia, se han reforzado los controles y estas 2 semanas se han sido prolongadas a 3 semanas que tengo que estar en mi casa. Además, estoy controlado porque tengo que enviar 2 veces al día, tengo que notificar mi temperatura en un grupo de WeChat, que es la red social que se utiliza aquí en China. Primero, en un grupo donde hay más de 100 personas que son los vecinos de mi urbanización, que han vuelto también de fuera de China y están de fuera de Pekín, y están ahora en cuarentena. Y además de este grupo colectivo, estoy en un grupo personal que está vigilado por un médico y un trabajador del comité vecinal, que son los comités que controla el Partido Comunista, a los que también tengo que enviarle una foto con la temperatura, las 2 veces que me la tomo, con mi termómetro. Así es como se intenta evitar que haya rebrotes. Y aún así, ahora el peligro en China son, como tú bien decías, estos casos importados que vienen del extranjero, sobre todo de Rusia. En la frontera con Rusia, en el norte de China, en la provincia de Heilongjiang, se ha puesto en cuarentena una ciudad de 70.000 habitantes, que está en la frontera a pesar de que ha sido cerrada, porque están regresando muchos chinos que trabajan o estudian en Rusia y vuelven a su país para ponerse a salvo de la pandemia, pero resulta que cuando regresan se les hace la prueba del coronavirus y dan positivo porque vienen contagiados. Por lo tanto, se han habilitado unos hospitales de emergencia y se ha cerrado esta ciudad de Shuizhense. Y además, la capital provincial de esta región, que se llama Heilongjiang, que tiene 10 millones de habitantes, pues también se han endurecido los controles para impedir que haya rebrotes, porque se ha descubierto que había una persona, un anciano de unos 78 años, que celebró un banquete familiar y al cabo de varios días sufrió un infarto y cuando fue al hospital resulta que contagió a varias personas. Y este caso en concreto es lo que se denomina un supercontagiador, porque se calcula que ha contagiado a unas 78 personas en ese hospital, en ese banquete, y también algunos pacientes de ese hospital que se han movido a otras provincias de China. Por lo tanto, como podéis ver, a pesar de que la epidemia está controlada, la lucha todavía no ha terminado, precisamente porque es un virus muy escurridizo, muy contagioso, y hay que aplicar todos estos controles para evitar estos tan temidos rebrotes. La epidemia, entonces, dice, está controlada, pero la lucha no ha terminado. Es decir, en Wuhan, por ejemplo, el epicentro donde estuviste casi 20 días, y mira, no hablamos contigo porque aquí la vorágine también nos satura. Estoy hablando con Pablo Díez desde China.
para Proyecto Puente Hermosillo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, hora Hermosillo. Estamos en el 88.1 FM, también La Voz del Pitic, proyectopuente.com.mx, por todas partes. Wuhan, ¿cómo está Wuhan? Es decir, ¿el confinamiento todavía sigue? ¿La cuarentena? Sigue en algunas zonas. La ciudad se ha abierto. Tenemos que recordar que esta ciudad llevaba cerrada y con sus 11 millones de habitantes, aunque muchos se habían marchado antes de que se cerrara, llevaba cerrada desde el día 23 de enero. Y lo que yo me he encontrado allí es personas que han estado estos 76 días encerrados en su casa y no podían salir ni siquiera a pasear al perro, como por ejemplo sí se puede hacer en España. Pero en Wuhan las medidas fueron draconianas y para evitar que se propagara el virus, lo que hicieron fue encerrar a todo el mundo en su casa. La gente podía pedir comida o podía hacer la compra por internet y los repartidores se la llevaban no hasta la puerta de su casa, porque esto aquí en China se ha controlado para que los repartidores tampoco sean una posibilidad de riesgo al estar en contacto con los clientes. Lo que hacían era dejar todos los pedidos en la puerta de las urbanizaciones, de los edificios, que suelen estar vigiladas por unos guardias de seguridad y hay unas garitas. Pues ahí se colocaron en todos los bloques, en todos los edificios, se colocaron estanterías y lo que hacían los repartidores era dejar sus pedidos ahí y la gente iba a recogerlos. Eso es lo que tengo que hacer yo también, mi cuarentena aquí en Pekín, pero claro, como yo no puedo salir ni siquiera de mi casa porque hay un sensor que suena cada vez que se abre, pues si pido comida o pido una compra, la dejan en la puerta del edificio y el guardia de seguridad es el que me la trae aquí. Entonces, gracias a estos controles se ha conseguido que la situación vaya volviendo poco a poco a la normalidad. Como te comentaba antes, cuando me fui, pues ya había atascos, estaban abriendo más tiendas, había restaurantes, aunque la mayoría de ellos todavía no siguen sirviendo comida dentro, sino que es comida para llevar, pero sí que se veía una progresiva vuelta a la normalidad y escenas que nos llenaban de optimismo y de esperanza en el futuro, porque las familias, después de salir de este confinamiento de casi 3 meses, se iban a los parques a volar cometas junto al río Yangtze y a pasear por la ciudad, sobre todo pues por las calles comerciales, ir a ver algunas tiendas que están reabriendo. Pablo, ¿la cuarentena en China sigue todavía o no? La cuarentena sigue en algunos sitios concretos. En concreto, en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, hay algunos edificios donde se han encontrado algunos enfermos y sobre todo lo que se está buscando ahora son los enfermos asintomáticos. Entonces, si se encuentra que en un barrio o en un edificio hay algún paciente, algún enfermo del coronavirus y sobre todo estos asintomáticos, que son los que se están buscando ahora, es cuando se pone esa zona o ese barrio o ese edificio en cuarentena. Wuhan ya ahora mismo no tiene pacientes por coronavirus en los hospitales. Todos los pacientes del coronavirus se han recuperado y se han marchado a sus casas. Hay algunos pacientes a los cuales se les ha curado el virus, pero como tenían otras dolencias, siguen ingresados en los hospitales. Pero sí que hay varios cientos de personas que están en observación porque son asintomáticos. Ni siquiera ellos saben que tienen el virus, pero se les ha detectado en las pruebas del COVID-19. ¿Y a poco ya no hay pacientes? ¿Ya no hay gente hospitalizada en Wuhan? ¿No? En Wuhan ya no quedan pacientes hospitalizados por el coronavirus. Hay todavía varias decenas de pacientes, sobre todo personas mayores, que sí que estuvieron ingresadas por el coronavirus, se han curado del coronavirus, pero como son personas mayores que además algunos arrastran otras dolencias, pues puede ser, por ejemplo, problemas respiratorios, problemas pulmonares. ¿Cuántos muertos otras dolencias por el tiempo, Pablo? A ver, vamos, ¿cuántos muertos van en Wuhan? Sí. Acumuló. ¿Cuántos muertos fueron? En Wuhan hay unos 3.700 fallecidos. Son la mayoría de los 4.600 fallecidos que, según las cifras oficiales, ha habido en China. Son unas cifras en las cuales hay muchas dudas y hay gente que, por supuesto, piensa que son mayores, pero son las cifras que da el gobierno y, de hecho, las cifras fueron elevadas cuando yo estaba en esta casi 3 semanas en Wuhan. Estuve preguntando mucho a los médicos por estas cifras. Ellos insistían en que las cifras las daba el gobierno, que ellos no podían decirlas, y la Comisión Nacional de Salud, después de mucho preguntar,
aumentaron las cifras hasta un 50% en la ciudad de Wuhan. Por lo tanto, 3.700 de los 4.600 que según cifras oficiales hay. Y también ¿Contagios? Decir ¿Y contagios? Contagios son en total 83.000 en toda China, pero sobre todo localizados en la provincia de Hubei y en su capital, Wuhan, porque Wuhan tiene más de 50.000 contagios. No, hombre, y el resto sobre todo... Sí, se me hacen muy poquitos. Estados Unidos lleva más de 40.000 muertes. Tiene la mitad o la tercera parte de China, son muy pocos, la verdad, pero bueno, es China. Sí. Yo te pregunto, Pablo, ¿qué con el tapabocas allá? Aquí se ha abierto otra vez, hay confusión, a unos estados y municipios lo hacen obligatorio el tapabocas, el cubrebocas. China, ¿cuál es la política del cubrebocas? En China y el resto de Asia es absolutamente obligatorio, porque el tapabocas o las mascarillas, como las llamamos en España, son fundamentales y creo que han sido la clave para evitar que la epidemia se expanda más por China y por el resto de Asia. Porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que se calcula que 4 de cada 5 contagiados del coronavirus pueden ser asintomáticos. Por lo tanto, esas personas no saben que tienen la enfermedad y se van moviendo o van haciendo su vida normal y pueden propagar el coronavirus sin ni siquiera saber ellos que lo están haciendo. Pero si estas personas utilizaran un tapabocas, no estarían expulsando el virus al toser, al estornudar o incluso al hablar y al respirar, que es otra de las vías de contagio que hay. Por lo tanto, las mascarillas, el cubrebocas es fundamental, es vital, y todo el mundo que pueda tiene que utilizarlo. Y los médicos de Wuhan, a los que le preguntábamos por eso, porque en Occidente hay un debate bastante absurdo sobre el cubrebocas, cuando es una cosa que realmente se ha visto su efectividad aquí en Asia, los médicos de Wuhan decían que era estúpido no utilizar las mascarillas, es estúpido no utilizar el cubrebocas. Por eso desde aquí yo creo que hay que hacer un llamamiento a que todo el mundo que pueda, que lo compre y que lo utilice, porque realmente sirve para contener la epidemia. ¿De 4 de cada 6 contagios son asintomáticos allá? ¿Es el diagnóstico? ¿Sí? Según los estudios, según algunos estudios, se ha descubierto que 4 de cada 5 enfermos del coronavirus son asintomáticos. La mayoría de los casos suelen ser con síntomas leves, pero como este virus es prácticamente una ruleta rusa y es muy contagioso, solamente con que el 20% de los contagiados tengan síntomas más severos es lo que provoca el colapso sanitario que hemos visto en todo el mundo. Lo que se calcula de los asintomáticos, según algunos estudios, es que hasta un 30% de los contagios que se producen los provocan los asintomáticos. Por lo tanto, si estas personas... ¿El 30%? Coronavirus, el 30% de la totalidad. El 30%, efectivamente. Por lo tanto, si estas personas utilizan un cubrebocas, se va a limitar la posibilidad de contagiar a otros. Por eso es tan importante y por eso inciden los médicos de China y de toda Asia en que en Occidente, por favor, utilicemos el cubrebocas porque sirve para contener la epidemia, sirve para que no se propague tan rápido. Entonces, exactamente, para frenarla. Pues te agradezco mucho, Pablo Díez, como siempre, estamos en contacto. Buenas noches por allá, buenos días por acá. Pues muchas gracias a ustedes y que pasen un buen día y sobre todo pues mucho ánimo y mucho cuidado porque finalmente pues lo superaremos, pero sobre todo hay que extremar las precauciones al máximo. Por último, pero la vida en China ya volvió a la normalidad, ¿se puede decir entonces o no? Aún porque la vida está, bueno, a esta nueva normalidad que tenemos, por supuesto, con muchas precauciones, con códigos QR para entrar en establecimientos comerciales, para entrar en los transportes públicos, con distancias de seguridad, con cubrebocas, no solamente con cubrebocas, hay mucha gente que lleva hasta viseras, que llevan gorros, que llevan guantes. Es esta nueva normalidad, pero yo lo que veo es que la gente pues quiere superar el trauma y quiere volver a recuperar su vida, salir a la calle, ir a las tiendas, ir a los restaurantes. Se está volviendo ya a los colegios en las grandes ciudades, no todos los alumnos, los más mayores se están volviendo a las clases y la gente quiere salir a la calle, pero todavía con mucho control y muchas restricciones para evitar precisamente estos rebrotes y que no volvamos atrás y a perder todo lo que hemos avanzado en estos 3 meses de lucha contra la pandemia. Se ha vuelto entonces con medidas también, al igual que España, de sana distancia, con cubrebocas y alertando de que no es momento de bajar la guardia, por lo que veo en China. ¿Y así se va a ir el resto del año, no sabes?
Pues en principio imagino que sí, hasta que se compruebe cómo evoluciona la pandemia. Estamos pendientes de ver cómo evolucionan estos meses. De momento recordemos que China ha cerrado también sus fronteras al extranjero. Los extranjeros no pueden entrar ahora mismo en China. Solamente pueden entrar los chinos que viven, que trabajan, que estudian en otros países y regresan a su país. Y habrá que ver cómo evoluciona en el resto del mundo para que China pues vaya abriéndose y sobre todo estas medidas de control tan fuertes para que no haya rebrotes. También estamos pendientes de ver cómo evoluciona el coronavirus después de estos 4 meses que son los más duros y a ver qué pasa en verano, si es cierto que con el calor pierde un poco de agresividad y no se contagia tan rápido. Así que de momento lo único que podemos hacer es extremar todas las precauciones y seguir con la guardia bien alta. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a vosotros y mucho ánimo. Igualmente, ánimo. Corte y volvemos. Ya escuchó usted el testimonio de China. Voy a México y vuelvo con el doctor también que, ojo, lo están desalojando desde su departamento. Pidió el anonimato aquí en Hermosillo. Terrible. Volvemos.